Y aparte para poder ver cómo están ustedes en su análisis. El día de hoy les voy a dar a ustedes 10 minutos para que puedan redactar en una hoja que yo les voy a pedir ahorita. La escanea, aquí no lo van a poder hacer porque no hay internet, pero lo escanean y lo envían al correo electrónico la plataforma. O sea, por lo menos creo que ha llegado esto a la mayoría de los que estamos aquí. ¿No vive la plataforma? Claro. No, pero eso yo lo puse ayer. Entonces lo tuvieron que hacer esto, ¿verdad? Yo lo escribo acá en el correo, pero aquí en el final hasta la dirección. ¿Para qué es esto? Si ustedes, acaso tuviesen necesidad de que les va mal o alguna situación con la clase, me vienen a hablar a mí, voy a revisar quién de ustedes, ¿verdad? Ha tenido participación en la clase. Esa es mi forma de evaluar la participación en la clase. Entonces yo les recomiendo que se puedan hacer, ¿verdad? Que tienen que salir de la noche para poderlo escanear. El trabajo preferiblemente hablando aquí, porque al llegar a su casa de todos modos, probablemente no lo puedan hacer, ¿verdad? Es una pregunta bien sencilla que ustedes deberían más o menos de poder a estas alturas responder. Obviamente que es relacionado con el curso. Yo quiero que ustedes nos pongan ahí, obviamente me identifican su, ¿verdad? Yo voy a tener nombre de correo electrónico, pero que se identifiquen, ¿verdad? Con su nombre completo, su número de carnet. Entonces necesito que ustedes me puedan interpretar, definir con sus palabras, ¿verdad? Pero no palabras coloquiales, sino una redacción lo más profesional que ustedes puedan hacer de lo que es la comunidad internacional o la sociedad internacional que gobierna. ¿Y qué papel creen ustedes que Guatemala, qué tan importante es el papel que tiene Guatemala dentro de la comunidad internacional? ¿Ah? ¿Cómo pueden ustedes evaluar la participación de Guatemala? Ustedes tienen que estar atentos a ver noticias, no solo nacionales, sino también internacionales. Yo sé que las noticias nacionales son un poco nutritivas, por decirlo de alguna manera, pero igualmente ustedes tienen que estar enterados de la política nacional, tanto político como cultural. Entonces, eso les va a ayudar a ustedes a estar. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes están interesados en la política nacional que debieran estar? Que tal vez tuvo la oportunidad de observar el pleno o el primer pleno que hubo en el Congreso de la República, ¿verdad? Por el cambio de mando. ¿Cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver? O sea, muy poquito. Y deberían de ser todos los interesados en ver eso. ¿Qué tiene que ver esto con el curso? Pues, muchísimo. ¿Por qué? Porque en cada pleno hay una agenda. Y dentro de esa agenda hay iniciativas que se pueden aprobar. Y dentro de esas iniciativas pueden existir, no siempre, no cada vez que hay un pleno, pero puede haber la introducción de algún convenio, ¿verdad? O la ratificación de algún convenio internacional. O sea, es por eso que deben estar ustedes atentos y en conocimiento principalmente de esas cosas, ¿verdad? No debemos vivir en ignorancia. Ustedes saben, ¿verdad? Que la ignorancia es la ley, ¿verdad? No se puede alegar como que no les aplica a ustedes, ¿verdad? ¿Sí decían? Sí, tienen que estar atentos. Entonces, esa es una forma bastante. ¿Qué es la comunidad internacional o la sociedad internacional y qué papel tan importante tiene Guatemala en esa comunidad internacional? Lo más profesional que ustedes puedan redactar.
¿Cuánto tiempo tenemos para realizar? Tienen 10 minutos aproximadamente. ¿Cómo yo les voy a decir que ya? Ahí ya
Dividirse. ¿Y qué es eso? Arrechas. Y también habla. Espérame. No tiene ese libro de financiero. Porque no es este que vio. Es este. Sí, ajá, eso. Ahí está bien. Ah, es un libro, ¿eh? Sí. ¿Cuál es otro? ¿De quién es? Este de Gladys. Sí, sobre eso tengo. Sobre eso. Tengo, ahorita me envió uno de Derecho Internacional Público. No sé si va a ser el que va a pedir ella, porque ya no dijo qué libro era, ¿no? No, pero no lo tiene usted. Tengo uno, ya los mandé, pero como no hay señal. Pero ahí les va a caer. Ah, gracias. Ajá.
Para iniciar el tema de hoy, vamos a ver cuál es la importancia de la formación. Ese no, pero va a costar que... Obviamente debe ser importante la formación de un Estado, aunque al principio suene un poquito obvio, es parte, ¿verdad?, de lo que necesitamos saber nosotros de cuán importante es que se cree un Estado. La creación de un Estado no lo podemos analogar, por ejemplo, con la existencia del ser humano propiamente dicho, porque la existencia del ser humano hay una evolución, hay un camino obligatorio que se debe de cumplir para poder ser un ser humano. Pero para la creación de un Estado, para que nazca un Estado, no hay un camino, ¿verdad?, establecido, un camino inexorable, no hay una evolución como propiamente conocemos nosotros la palabra evolución. No nace de esa manera. ¿Existen cuántos estados en el mundo? ¿Saben ustedes cuántos países existen en el mundo? Díganme. 194, licenciada, según la ONU. Según la ONU, 194, 195, pero si vamos a preguntar. Esa puede ser debatible porque como ellos, lo que ellos dicen es lo que dice la ONU, pero en otras organizaciones hay más o menos países. Así es, exactamente. Reconocidos por la ONU esa cantidad, ¿verdad? Todavía Palestina, ¿verdad?, está Israel. ¿Quería saber? No. Que Palestina podría estar en entrever si lo reconoce o lo desconoce, y cuando lleguemos al tema del reconocimiento de los estados se van a dar cuenta ustedes cómo es que funciona este tema del reconocimiento internacional, ¿verdad? Pero aproximadamente estamos en 395 y 200 y por no decir 215, así más o menos estamos esa cantidad de países.
tema global, no sabemos cuántos países más, ¿verdad?, puedan hacer y adelante, ¿verdad? No son números cerrados. Entonces, la importancia de la formación de los estados. No hay una evolución, obviamente, ¿verdad? Porque cada estado ha nacido de forma diferente, ¿verdad? En diferentes circunstancias, ¿verdad? Unos se podría decir que a través de la violencia, otros no. Por eso es que no hay un camino, ¿verdad?, que se pueda decir para poder llegar a ser Estado, aparte son los atributos que debe cumplir el Estado. Pero para poder llegar a ser un Estado no hay requisitos propiamente establecidos para poder decir debe seguir el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4. Aparte son los atributos que deben tener. Entonces, los estados son propiamente construcciones perfectas de la sociedad. ¿Quiénes son la sociedad? Pues nosotros, los que formamos esa sociedad. Y al cumplir esos atributos, nos convertimos en un estado. Podemos convertir en un estado, pero para eso, ¿qué necesitamos? Principalmente, necesitamos muchos atributos, entre esos, ¿qué? La soberanía. Reclamar la soberanía de ese estado. Ese sería uno de los más importantes, pero no el único. Uno de los estados más antiguos es el Estado Nacional Inglés. Es el estado más antiguo que existe desde la formación del Estado. ¿Y cuál es el más nuevo, por decirlo así, dentro de la evolución de la historia que conocemos desde los primeros estados que existieron? Es el Estado alemán. ¿Verdad? Aparte es el reconocimiento y aparte es, ¿verdad?, la evolución histórica de la creación de los primeros estados que existieron. Estos son los primeros. Hablamos del Imperio Romano como un estado, aún, ¿verdad? No se podía considerar un estado. Era el tema del Imperio Romano, que se volvió uno de los más grandes de la historia, ¿verdad? Ellos eran acaparadores de la historia. Ellos se volvieron expertos en acaparar territorio y de todos modos, ¿verdad? De todos modos, después de todo ese acaparamiento de territorio, ¿qué hubo? La caída del Imperio Romano. No era, de acuerdo a la historia, tampoco fue la solución para tener el mayor territorio posible en el mundo. Ustedes han escuchado la evolución del imperio griego. El imperio romano, creo que más o menos ustedes ya conocen cómo era su evolución, y ahí nace mucho, por lo menos de los estados que heredamos, ¿verdad? La colonización española, en nuestro caso, heredamos bastante de la organización social que tenemos actualmente. Pero ¿cuál era el tema de los griegos? El tema de los griegos, ellos eran unas personas totalmente democráticas. Ellos confiaban mucho, ¿verdad?, en la pureza y en la naturaleza buena del ser humano. Tan así que para que la opinión de las personas dentro de la sociedad griega era vinculante. ¿Y qué significa eso? Que la opinión que pudieran tener ellos para mejorar era siempre tomada en cuenta. Tratar de no tener, por ejemplo, como en el tema, como en la sociedad principesca, trataron de no tener un solo líder. Tenían muchos líderes, por decirlo así, tenían repartido el poder. Y aún así, vean ustedes, el ser humano no estaba conforme. Aún así, en la sociedad griega fracasó, porque al final necesitaban que hubiese un solo líder. Y se comprobó que ellos tenían que recibir órdenes, porque no pudieron tener la democracia. ¿Qué significa eso? De que de todos modos
la democracia como la conocemos ahorita no era antes. ¿Verdad? La democracia que tenemos ahora es que podemos votar, que podemos elegir, pero de todos modos estamos atados, ¿verdad?, a los poderes del Estado. Esa es una pequeña diferencia para que ustedes más o menos vean de que pues la democracia totalmente da al ser humano o a la sociedad 100% de la constitución. Siempre necesitamos la alianza, ¿verdad? Siguiendo con el tema, el concepto de estatidad. El concepto de estatidad fue aportado por el doctor Oscar. Esto sirve para poder examinar lo que es un Estado. Desde ese punto de vista, se van adquiriendo, según esta doctrina, ¿verdad?, cuáles son los atributos que debe de tener un Estado para poder llegar a ser un Estado. Si se cumplen estos estados, poco a poco, pues obviamente se va convirtiendo en lo que se puede llamar a nivel internacional o reconocer como un Estado. ¿Cuáles son esas características? Vamos a definir lo que es estatidad primeramente. Es esa función de organizar principalmente la sociedad y crear a su vez un Estado para que los miembros de esta sociedad puedan en orden, ¿verdad?, organizarse para realizar necesidades vitales del Estado en conjunto. Acá en la estatidad, que viene de la palabra Estado, ¿verdad?, podemos resumir que para poder llegar a ser Estado necesitamos o necesitan, ¿verdad?, ese grupo de personas o esa sociedad que quiere llegar a ser cumplir con ciertos atributos. Aparte son el territorio, ¿verdad?, como lo verificamos la última vez, que de acuerdo a la teoría del Estado debe existir un Estado, debe tener. Pero nosotros vamos a conocer otros hoy, y son la capacidad, la capacidad de poder externalizar su poder. La capacidad de poder externalizar su poder. ¿Y qué quiere decir eso? Que necesitan tener el reconocimiento de otros estados, ¿verdad?, para poder participar o ser partícipe de la comunidad internacional. ¿Qué sucede con el reconocimiento? No necesariamente el reconocimiento de otro país o de otros estados para el otro necesita ser un documento formal y protocolario emitido por un diplomático donde diga que se está reconociendo la existencia de ese estado. Ese reconocimiento no necesariamente debe ser por escrito. No me refiero a decir lo aceptamos como país en el mundo, no, porque de todos modos existiría ese estado al no ser reconocido por A o B país, ¿verdad? Entonces, este reconocimiento puede ser, por ejemplo, con el solo hecho de tener relaciones diplomáticas, ya se está reconociendo la existencia de ese estado. Pero que no tengan esas relaciones diplomáticas no significa, ¿verdad?, que no esté reconocido tampoco. Me doy a entender, no sé si me doy a entender más o menos con eso. El reconocimiento internacional es importante, pero no es importante para la creación del Estado. Porque el reconocimiento es como en la sociedad, cuando una persona se da a conocer, con la persona que entra aquí a la clase, pues se da a conocer con todos ustedes, entonces ustedes ya lo reconocen como un compañero de clase. A nivel mundial, también debe de existir esa capacidad, ¿verdad?, de los mandatarios de los estados de poderse dar a conocer internacionalmente para que vean
reconocen si no van y buscan relaciones diplomáticas con otros países. Lo buscan con países clave, por supuesto, ¿verdad? Ese reconocimiento se va buscando con países clave. Pero el nacimiento tampoco se ve truncado por el hecho de que un país no me reconoce. Y si ya me reconoció y de todos modos ya se peleó un estado con el otro estado después de que tuvieron alguna relación comercial, por ejemplo, no quiere decir que se le retira el reconocimiento que se le hizo en algún momento. No significa eso. Entonces, esto se atribuye a la capacidad de externalizar su poder, de externalizar, darme a conocer como Estado. El otro es la capacidad de institucionalizar su autoridad. La capacidad que tenga este Estado de poder institucionalizar su autoridad. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que deben existir dentro del Estado organismos. ¿Para qué? Para distribuir qué. Estamos hablando de instituciones para dividir el poder. Y en Guatemala, ¿cómo se divide ese poder? Los tres organismos de Estado que existen, ¿verdad? También incluye, aparte, ¿verdad? De este tema de la repartición del poder, que ustedes le quieren llamar así, el tema de las Fuerzas Armadas, ¿debe ser o no debe ser importante para en la creación de un Estado? Yo considero que no, ¿verdad? Porque hay muchos estados que no tienen fuerzas armadas. Sí, carecen de ellos, ¿verdad? Carecen de momentos, pero carecen de las Fuerzas Armadas o temas de presupuesto principalmente, o por temas de firmas de la paz, que acá Guatemala ustedes saben que se firmó la paz, pero se sigue de todos modos con Fuerzas Armadas, ¿verdad? Todavía existe en el presupuesto general de la nación dinero que se va para las Fuerzas Armadas guatemaltecas. La capacidad de diferenciar su control. Aquí hablamos principalmente de la recaudación de impuestos. La recaudación de impuestos es prioridad en un Estado. Porque de qué otra forma se puede financiar para poder existir, si no es a través de la recaudación de impuestos. El endeudamiento es una mala administración del Estado propiamente, ¿verdad? Una mala administración. Pero sí es un punto en contra, más que todo, ¿verdad? En la creación del Estado. Y el último es la capacidad de internalizar. Capacidad de internalizar. Capacidad de internalizar una identidad colectiva. ¿Cómo nos identificamos colectivamente? Deberíamos de tener un himno nacional, ¿verdad? Una bandera, y todo lo que implique una identidad para las personas, ¿verdad? Que son parte de esa sociedad, de esa creación de ese Estado, ¿verdad? Una identificación con el país. Estos requisitos o estos atributos son mínimos, necesarios. Obviamente, ¿verdad? Pueden existir muchos otros requisitos para la creación del Estado de Panamá, incluso dependiendo en qué parte del mundo se encuentre ese Estado que se quiere independizar. Actualmente,
ahí están en proceso de quererse independizar. No sé si ustedes más o menos conocen algunos. Somalilandia es uno de ellos, es uno de los más recientes. Somalilandia es parte de Somalia. El Sahara Occidental, que si no me equivoco es de Marruecos o de España, pero Entonces, era lo que platicamos la otra vez. ¿Creen ustedes que de manera pacífica se dan estos trámites, ¿verdad?, de independencia que se quieren dar? No. ¿Verdad? Por eso es de que no son números cerrados el tema del número de los estados cada mes, ¿verdad? Hay espacios dentro de esos territorios que se creen capaces y cumpliendo todos los atributos que acabamos de ver para poder llegar a ser la parte de la comunidad internacional y ser representados en un estado independiente y soberano. En el tema de Guatemala, nosotros fuimos una colonia española. Fuimos una colonia española y aun cuando la historia nos ha enseñado que los intereses no eran necesariamente, ¿verdad?, para favorecer en realidad a toda la sociedad que en este momento era Guatemala, ocurrió de todos modos, porque pues aprendimos que hubo muchos intereses personales y de pocos para poder llegar a ser independientes. ¿Ustedes creen que debemos agradecer o no debemos agradecer que ya no somos colonias españolas? Es la misma situación. Es como una colonia pero moderna, por decirlo así, porque estamos viviendo en la misma actualidad. En las mismas situaciones, quizás porque sigue habiendo pobreza, discriminación hacia la población indígena, explotación, la cantidad de oportunidades para la población se limita poco. Por ejemplo, la universidad no llega a todo el país, la educación no llega a todo lo que tiene que decir. ¿Alguien más? Desde mi punto de vista y desde por cuestiones laborales, he trabajado con familias que vienen de la época colonial, que hoy lo creo. Y la verdad no se puede agradecer porque, se lo digo, vivencia personal. Ellos nos miran a nosotros como inferiores. ¿Ellos quieren? Los hijos de los críos, que son empresarios, seguramente empresarios muy reconocidos. Pero como trabajador, a veces me miran a uno así como si todavía estuviéramos en la época colonial, ¿verdad? Se trata a veces no tan humano. No le digo que son todos, pero sí la situación es que históricamente la independencia fue por cuestiones que ellos querían independizarse de los peninsulares de la propia España. Y muestra de la afirmación que le hago es de que ellos se hacen ahora así, ¿verdad? Existe un famoso pasaje a Isilena y la zona 1, que pertenece a una familia muy reconocida en Guatemala. ¿Y por qué le dan mucha prioridad a la municipalidad de Guatemala? Porque pertenecen a ese círculo. Entonces, ese círculo, yo lo conocí por cuestiones laborales. Son muy líos, son muy líos. Gracias. El tema de que nos hayamos independizado, pues obviamente las opiniones pueden ser diferentes desde el punto de vista que hemos vivido cada uno, por supuesto. Pues mal que bien, pero imagínense ustedes que nosotros siguiésemos siendo una colonia. La situación actual que vivimos, pues toda la conocemos. Pero imagínense ustedes que estuviésemos también en este plan. ¿Creen ustedes de que estuvieran ellos asignando presupuesto financiero para que Guatemala, digamos, o lo que se llamara, pudiera estar viviendo bien? Se lo pongo de esta manera porque los que conocen las fronteras,
¿Cómo están las fronteras de Guatemala? Totalmente abandonadas. Abandonadas. ¿Verdad? Ustedes en las fronteras casi en tierra de nadie. Los lugares hasta peligrosos. Imagínense ustedes cómo, y aún así, teniendo, digamos, el gobierno central estando relativamente cerca de cada una de esas fronteras, y aún así no llega el presupuesto, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes que estuviesen en Florida dependiendo nosotros de otro país. Para que eliminemos más o menos el lado amable de que todavía probablemente estamos en lucha con la desigualdad, ¿verdad? Es motor, ¿verdad? Pero pues, no nos quita que toda la vida de Guatemala, ¿verdad? Probablemente pues hay muchos, pueden haber cambios positivos, ¿verdad? Y de quienes dependen, todos también, ¿verdad? Todos juntos dependen de cambios. Ese es el tema para que miremos nosotros cómo es el tema de la creación, nuestra independencia y nuestra soberanía, aún, ¿verdad? De dónde vino, pues la tenemos y la tenemos que defender, ¿verdad? Tenemos que defender esa soberanía y esa independencia. Eso que tal vez no nos ocupamos todos, pero que todos en ese momento en la vida. Entonces, la creación de un Estado es bastante largo el camino y bien lastimado, ¿verdad? Tenemos la evolución, la estabilidad, los artículos. Existen también ¿verdad? Otras organizaciones, otras sociedades internacionales, si le queremos decir así, que han sido creadas por los mismos países. Y eso se llama estados supraestatales. Estados supraestatales. Un estado supraestatal, por ejemplo, puede ser la Unión Europea. Aun cuando cada país tiene su independencia y su soberanía, ellos de todos modos forman un grupo de países, ¿verdad? Que juntos pueden tomar decisiones financieras, políticas, económicas, de cualquier tipo para mejorar, ¿verdad? El conjunto de países que formen esa Unión Europea. Estamos hablando que estamos viendo estados individuales, pero que juntos son un estado supraestatal. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que pasó cuando inició la Unión Europea? Parte de los cambios, ¿cuál fue el primerito? La moneda. Una sola moneda, exacto. Entonces, son parte de los acuerdos que existen, ¿verdad? Y que los estudiosos en ese momento, ¿verdad? Para la creación de ese Estado supranacional, lo mejor era poder tener, ¿verdad? Universalizar la moneda para ellos. Entonces, ¿siguen siendo estados independientes y soberanos? Por supuesto que sí. Pero para la toma de decisiones, ellos tienen que tener toma de decisiones, obviamente, que pueda, no internas propiamente, que tenga que ver con la relación con sus, ¿verdad? Nacionales. Porque ellos no se trata tampoco de que ellos estén solicitando permiso para la creación de una ley que va, ¿verdad?, a regular las relaciones con sus ciudadanos. Pero si esa ley llegase a afectar alguna de las relaciones con otro país o con otros países, por supuesto que debe ser un tema que se debe tratar, ¿verdad?, con cada uno de los miembros de esa Unión Europea. Entonces, tenemos los estados supraestatales, ¿verdad?
que miremos en la clase, ustedes lo tienen que tomar. Lo que miremos virtualmente, yo les voy a dejar a ustedes en la plataforma las diapositivas y obviamente que veamos ambos días, digamos, para el examen. Pero tampoco no se preocupen porque a mí lo que me interesa más es que puedan entender que lo que puedan el examen no quiere decir que lo que ustedes no puedan poner bueno, pero tampoco que me saquen 40 es garantía de que están súper bien, ¿verdad? En el conocimiento. En el tema, volvemos un poquito al tema del reconocimiento. Solo quiero que tengan en cuenta ustedes que este es un acto discrecional. El reconocimiento de un Estado es un acto discrecional de un Estado para el otro. O sea, si, como me dijo su Marilandia, ¿verdad? Que exista este país, pero que Guatemala tenga la necesidad, ¿verdad?, de poder reconocerlo, pues no es obligatorio. Ni obligatorio para mí, para Guatemala reconocerlo, ni tampoco ellos, ¿verdad?, que necesiten el reconocimiento. El voto, como ustedes saben, el voto es efectivo para el reconocimiento del Estado de Israel de Guatemala, ¿verdad? Entonces, hasta en estos momentos, por supuesto, que se vuelve como importante, ¿verdad?, el reconocimiento de los países. Hasta eso, solo que estamos en un momento de la historia tan importante como este momento, ¿verdad?, es de que el reconocimiento tiene tantísimo valor, así como le pongo pasó con Israel. Hay una doctrina que se usa para el reconocimiento de los estados. Se llama doctrina Estrada. Y esta es una doctrina bastante antigua, que data del año 1930. Y esta consiste en que fue en aquel entonces, ¿verdad?, una declaración que se hizo necesaria para dar a conocer, ¿verdad?, que ningún Estado o gobierno requiere de reconocimiento de otras naciones para reclamar su soberanía. Para que un Estado sea soberano e independiente, ¿verdad?, el reconocimiento no es necesario. ¿Verdad? No es necesario. No depende de esto que un Estado llegue a tener su independencia y su soberanía. Fíjense ustedes de que incluso hay algunas normas internacionales que han buscado increíblemente que exista, que se vuelva de todo, ¿verdad? Todos los estados del mundo se vuelvan un solo estado. Imagínense eso ustedes. Si un estado del tamaño de Guatemala, vean ustedes todos los problemas que podemos tener. E increíblemente que quieran crear un estado de esa naturaleza, sin perder la soberanía y la independencia de cada uno de los países. Estamos hablando de varias normas que están buscando esto. Me atrevería yo a decir, ¿verdad?, que con intereses de otra naturaleza, las potencias mundiales buscando, ¿verdad?, el control
sepan, ¿verdad? Qué tanto control se quieren tener las potencias mundiales de otros estados. Aunque no lo crean ustedes, somos un país peleado. Somos un país peleado. Y como les dije la otra vez, Croacia estuvo en nuestras manos la decisión de que un estado tan importante como Israel fuera el estado. Y en el momento de que exista, ¿verdad?, una guerra, vamos a Estados Unidos, lo que yo le dije la otra vez. Nos toca decidir de qué lado estamos. De qué lado estamos. Esta es una de las decisiones más fuertes que encuentran ustedes, que está tan lejos de poder pasar. ¿Qué opiniones merece ustedes en tema de los paraísos fiscales? Hay muchos. Pues son países así como Panamá, ¿verdad? Que son para evadir impuestos, por lo general, ¿verdad? O para esconder cuentas secretas, ¿verdad? Paraísos fiscales como países que atraen inversiones extranjeras a veces no tan legales, ¿verdad? Como las famosas citas, ¿verdad? Que hacen chiste, ¿verdad? Que llaman de dinero a la isla tal, que al país de Seychelles, que así nombres extraños. Para una persona que lo mira para decir que su dinero resguardarlo, para él personalmente, mira, bueno, ¿por qué? Porque no va a estar afectado a los impuestos tradicionales que va a tener en Guatemala. Por ejemplo, tuve la oportunidad de ver un contrato de la República de Seychelles, donde una empresa guatemalteca invirtió su dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quería estar afectado a muchos impuestos en Guatemala. Sin embargo, si lo miramos desde un punto de vista formal, de la economía formal, de la banca, hay un riesgo. Tenemos el caso del famoso Bancajero, que hizo inversiones justamente en paraísos fiscales. ¿Y qué pasó? Se trajo al suelo a muchos sitios, que lamentablemente perdió sus ahorros. Entonces, si lo miramos, es un alto riesgo de la Suiza es considerado, se ha llamado considerado paraíso fiscal. Pero ¿por qué les pregunto esto? Los países, bueno, no podemos comparar a Panamá con Suiza, digamos, porque hay mucha diferencia, digamos, en todo sentido. Pero, ¿por qué creen ustedes que dejan que exista este tipo de países a nivel internacional? ¿Por qué? A nivel individual, ¿verdad? Muchas veces podríamos pensar, pues, yo estoy por gusto, mi compañero nos podría servir, ¿verdad? El paraíso fiscal, como decimos, pero, por ejemplo, Suiza es un país desarrollado en todos los sentidos de la palabra. Es uno de los mejores lugares para vivir, aun cuando es uno de los lugares más caros para vivir, pero aun cuando son los mejores lugares para trabajar. Tienen pro, necesitan casi la mitad del salario, pero reciben una educación buena, la salud, la seguridad.
situación de que son países independientes, que cada país puede tener sus propias leyes, su propia, ¿verdad?, normativa jurídica y todo lo que conviene, pero cuando son países que son miembros de organizaciones internacionales, hay reglas que cumplir, ¿verdad? Hay reglas que cumplir. Y ser parte de de ser un lugar para poder evadir, ¿verdad? O para poder, como decía el compañero acá, para poder recibir personas que están huyendo de la justicia, debería de ser, ¿verdad?, debería de ser parte de las sanciones que se imponen. Pero ¿por qué no lo son? Bueno, la soberanía sí. ¿Por qué de todo? Porque pueden haber a conveniencia de algunos estados, ¿verdad? A conveniencia de algunos estados. ¿Y qué nos dice el derecho internacional público? Que la convivencia prioritariamente debe ser pacífica. Pacífica. Entonces esto de la pacificidad, ¿verdad?, se puede ampliar tanto a ser ignorados, ¿verdad? Algunas cosas, por ejemplo eso, no está en manos de un solo Estado el poder sancionar, ¿verdad? Como ustedes, el tema de las organizaciones internacionales, cómo funciona el pleno de los diputados de Guatemala. Primero tienen que entrar en agenda, ¿verdad?, los temas de interés mundial, ser aprobada la agenda y después pues, ponerlo a discusión de todos los miembros de la comunidad internacional. Es algo que ha estado en la agenda, el tema de los paraísos fiscales y Estado. Algún tema de interés, que yo me atrevería a decir, no es realmente. ¿Por qué? Porque a conveniencia de A o B país, ¿verdad?, que puedan ser miembros de esa comunidad internacional, pues no conviene que sea sancionado. Entonces se nos pongo así para que tampoco, ¿verdad?, creamos que las sociedades internacionales de los otros estados en realidad están tan bien o peor que nosotros, conocidos políticamente internacional. Nosotros somos conocidos, lamentablemente, aparte de la aparte de la analfabeta, el tema de la corrupción. Y no crean ustedes que es un poco injusto que nosotros seamos conocidos por el tema de la corrupción cuando hay otros estados que sirven, ¿verdad?, de paraísos fiscales. Es para que vayamos viendo más o menos cómo estamos a nivel internacional. Creo que eso lo sabemos, estamos rankeados de esa manera, ¿verdad? De la corrupción en Guatemala es de los niveles más altos que existen a nivel latinoamericano. Pueden imaginarse ustedes es bastante grave. Lo vamos a dejar hasta aquí porque esto lo matamos para finalizar y todo. Entonces les encargo por favor que me hacen la hoja. Le toman fotos con este medio, le lo van a dar por favor y Oye, a las 10 dijo, ¿ah?